Buenos días, la entrevista.com vuelve a funcionar. Y ahora pues aquí con nosotros nuestro compadre, amigo, gran estudioso de problemática local, nacional e internacional y ahora hasta espacial. El ingeniero Xavier Rosado Echanoe. Compadre, encantado. De nuevo aquí en la palestra. Gracias. Bien, pues ya luego de la presentación esta espectacular que estamos haciendo, pues hoy el tema de la entrevista es las presidencias de México en una sola palabra. ¿Qué sorpresa me traes tú con ello? Vamos a empezar desde la época de Gustavo Díaz Ordaz. Esto se dio en 1964 a 1970. ¿Cuál es la palabra clave de ese sexenio? Indudablemente que después de un análisis muy breve y muy rápido para no aburrir a nuestro auditorio, la palabra creo que caracterizó al gobierno de Díaz Ordaz es genocidio. Bueno, te refieres también a lo que acá se acaba de celebrar incluso el 2 de octubre, ¿no? Así es. En Tlatelolco. Así es. Y genocidio es la palabra clave de ese sexenio. Ese sexenio, efectivamente. Bueno, pues ahora pasamos al siguiente sexenio, el de Luis Echeverría Álvarez. Esto se dio en 1970 a 1976. Si algo caracterizó al sexenio de Echeverría fue el autoritarismo. ¿A qué se debe eso? Él recibió como premio la presidencia porque él fue el que instrumentó precisamente la política de represión del régimen de Díaz Ordaz. Él era el secretario de Gobernación y él fue el que instrumentó todo. Lo han negado toda su vida. Lo han negado, pero pues hay evidencias suficientes para demostrar que sí, que fue un presidente autoritario. Y también muy innovador en muchas cosas, ¿no? Hubo sus claroscuros, por supuesto, pero también desde el punto de vista económico, él inauguró las debates económicas del país con su dispendio y su desperdicio. La primera devaluación del peso se dio con él. No, vino un periodo de sexenio de 1976 a 1982, un poco jocoso, escandaloso y de todo, hasta podemos decir hasta desmadroso. José López Portillo, ¿cuál fue la palabra? La palabra que caracterizó a su régimen, desgraciadamente, fue la frivolidad y los excesos, el dispendio. Cooperando doña Carmen. Doña Carmen y sus Carmen Romano y su hermana, doña Margarita. Y el orgullo del nepotismo. Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir de él, pero la frivolidad es la palabra. La frivolidad de López Portillo. Ok, luego viene una época un tanto gris. Miguel de la Madrid Hurtado, de 1982 a 1988. La característica de este gobierno de Miguel de la Madrid es la ineptitud. Paradójicamente él estuvo rodeado de supuestamente los mejores economistas de México y fue cuando la economía estuvo peor. Bueno, él inauguró prácticamente el neoliberalismo en México. O sea, allá se incubó la semilla del virus de Harvard con el neoliberalismo que tanto daño le ha hecho al país. Y ahora repudiado por que tenemos ahora. Bien, de 1988 a 1994, Carlos Salinas de Gortari, la palabra clave. Latrocinio. Él dilapidó el patrimonio nacional, vendió empresas del Estado y las compró para su beneficio personal, incluso usando prestamentos. Y agregaríamos a esa palabra de latrocinio solidaridad, que fue su bandera, quiso cambiar, incluso desaparecer a su propio partido, el PRI, e implantar la idea de la solidaridad como partido. Aprovechando la solidaridad del pueblo mexicano, se le ocurrió destinar recursos para ese programa, pero para simular todo el saqueo que había. Bueno, pero entonces viene de 1994 al año 2000, Ernesto Zedillo Ponce de León, la neta. Ernesto Zedillo, ¿cuál fue la palabra? Yo creo que la palabra adecuada es el entreguismo. Zedillo fue empujado al ruedo
después del asesinato del candidato, como todos recordamos, de Luis Donaldo Colosio, y Zedillo entró en conflicto con los narcotraficantes de su época, lo amenazaron y se fue corriendo a ver a Bill Clinton para pedirle ayuda, temeroso, y Bill Clinton le mandó a los agentes de la DEA y de la CIA y del FBI, y a cambio de que Zedillo abriera las puertas del país a los negocios de las empresas, hizo rescates de bancos, rescates carreteros, el Fobaproa. Entonces sí, fue un entreguismo tal que incluso que hasta la fecha seguimos pagando. El desfile del 20 de noviembre tradicional, el desfile cívico-militar de México, quiso hacerlo como el desfile del Tazón de las Rosas, ¿no? Entonces, sí, el entreguismo es la palabra. Es que cada cosa que hemos tenido aquí en México, que después platicaremos de ello. Del año 2000, que es cuando la neta entrega el poder a un partido de oposición como el Partido de Acción Nacional, viene Vicente Fox Quesada, del año 2000 al 2006. ¿Cuál es la palabra clave? La palabra clave, sin equivocarme, creo, es la irreverencia que mostró Vicente Fox hacia el país, hacia las instituciones. Vicente Fox generó un vacío de autoridad. Desmitificó el presidencialismo, sí, ¿no? Lo hizo muy mundano. Así es, y se prestaba a burlas, se convirtió en un presidente merolico, siempre tras de una cámara de televisión, un micrófono de radio, pero no gobernó y generó un vacío tal que lo ocupó el narcotráfico y la delincuencia que hoy estamos padeciendo. Desde entonces, Desde ¿no? entonces. Bien, pues del 2006 al 2012 vino, pues ahora el que conocemos como el comandante Borolas, ¿no? Felipe Calderón Hinojosa. Esto del 2006 al 2012. ¿Qué podemos decir de él? ¿Cuál es la palabra clave? La palabra clave es beligerancia. Beligerancia. Él actuó, él equivocó el camino, la estrategia, declaró la guerra y pues el resultado es que bañó de sangre al país y hoy pues estamos en una nación insegura totalmente, ¿no? Así es, él comenzó la guerra contra el narcotráfico, sacó al ejército de los cuarteles, ahí andan ahorita sorbiendo las mieles del poder los militares, en fin, muchas cosas que se dieron en esa época, ¿no? Bien, pero después de todo esto, regresa el PRI al poder y regresa del 2012 al 2018 con la persona de Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es la palabra clave? Estulticia. Right. Es el régimen, el sexenio que más estupideces yo he visto, porque quiero decirles que estas apreciaciones que son muy personales y asumo la responsabilidad por ello, no es que alguien me los haya dicho o lo haya yo leído en algún lado, sino un análisis profundo. Un análisis en el que yo viví, porque yo trabajé durante 40 años en el gobierno y pude ver de cerca muchas de las atrocidades que se cometieron con el país, que me constan, y por eso me atrevo a usar estos calificativos. Estulticia, esa es una palabra que muy poca gente utiliza, pero que tipifica ese tipo de gobierno que se dio de esa época, ¿no? Bueno, y ahora pues ya llegamos al año 2018 en adelante, no sabemos cuánto, según las cábalas que se han estado haciendo y las lecturas del tarot y de todo. Viene del 2018 en adelante hasta el 2024 posiblemente, no sé, no le deseamos mal, pero finalmente es una persona ya grande y con ciertos problemas. Viene Andrés Manuel López Obrador. Ahí sí tú no tienes una palabra clave todavía. Pues sería prematuro porque el sexenio apenas va a cumplir el primer año, sería muy aventurado tipificar todo un régimen con una sola palabra, pero creo que la esperanza es el cambio, es el cambio porque lo que hemos visto en estas últimas 9 presidencias pues ha sido atroz. Explica el comportamiento de presidentes desde genocidas, frívolos, entreguistas, beligerantes, que equivocaron la estrategia y que tienen sumido al país en la peor crisis de inseguridad de la historia. Y la incertidumbre, un país lleno de
miles de hasta hoy no muertos. creo que la incertidumbre no se define ni con los empresarios, ni con la gente pobre, ni con el campo, ni con la industria, ni con nada, incluso la educación hecha caca. Pues, lamentablemente la educación, que es el pilar fundamental para el desarrollo de una nación, pues parece que sigue estando secuestrada por la mafia de los sindicatos. Que yo no tengo nada en contra de los sindicatos, al contrario, creo que los sindicatos son fundamentales, son importantes para garantizar el respeto a los derechos laborales de todo trabajador, pero la deformación política que tienen, la injerencia en otros aspectos que deforman a la educación, y eso frena el desarrollo del país. Hoy el país, si Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo nos entregaron un país subdesarrollado, hoy seguimos siendo un país subdesarrollado y tremendamente endeudado, atrasado, y cómo vamos a salir adelante con tanto lastre. Y si no sacamos al país con la educación, si dejamos que la educación sea manoseada, sea manipulada políticamente, sea secuestrada, pues estamos condenando al país al fracaso, y eso no lo queremos. Queremos un México próspero. Pero me estoy dando cuenta de un detalle. Llega a este sexenio un pseudo-mesías, por así decirle, a López Obrador, que está haciendo un tipo de gobierno un tanto raro. En cuanto a no es las normas anteriores ni las normas que se tenían que seguir para poder conducir un país como México, ni las relaciones internacionales, porque no ha querido siquiera salir de México, está encerrado en su covacha, que es el Palacio Nacional, y esto, pues, perdemos ciertos pasos que se están dando a nivel internacional. O sea, no sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, es un gobierno distinto. Creo que la necesidad de un cambio, la necesidad de transformar es real, porque lo que hemos visto en este análisis que hemos hecho, breve análisis, es que sí, urge transformar al país, pero más que la palabra transformar significa cambiar de forma, y yo creo que el país necesita no solo cambiar de forma, sino cambiar en lo profundo. En sobremesa me decías que transformar, esto se ha dado durante muchos años. La tercera transformación que se dio de México fue cuando la Revolución Social Mexicana, en 1910. ¿Esto quién lo logró? ¿Cómo se logró? ¿Por qué se hizo? ¿Y cómo llegamos hasta este momento? Creo que las grandes transformaciones que ha sufrido el país, pues la primera, la independencia, la guerra de independencia, la independencia de la corona española, luego las leyes de reforma con Juárez y la revolución. En todas estas grandes gestas las ha hecho el pueblo. Si Hidalgo no hubiese contado con los indios, no hubiera podido iniciar la guerra de independencia. Claro. Si Juárez no hubiera contado con los indios Zacapoastlas, no hubiera podido derrotar al ejército francés, que era el más poderoso del mundo en la batalla de Puebla. Y sin los indios, sin la gente pobre, sin los trabajadores, sin los mineros, sin los campesinos, sin los obreros, no hubiera sido posible la revolución. Madero era... Entonces, además era un terrateniente. Madero era de una familia rica, pues sí, demócrata desde luego, y él se vio en la necesidad de hacer la guerra para, pues, destruir, sacar del poder al dictador Porfirio Díaz. Pero a lo que voy es que el mérito se lo llevan ellos, se lo lleva Hidalgo, se lo lleva en la independencia, Morelos, en la reforma el mérito se lo lleva Juárez y sus grandes pensadores, sus grandes patriotas, y en la revolución los grandes revolucionarios, Carranza, Villa, Zapata, Villa, en fin, pero el mérito realmente es del pueblo. Sí. Y yo creo que la clave está en la participación del pueblo. Y cuando el presidente actual, López Obrador, dice que el pueblo manda, no es que él no lo está inventando ni lo está descubriendo, está en la Constitución. La Constitución dice que la soberanía reside originaria y primera, primordialmente, ¿no? Esencialmente, está en el pueblo. Y el pueblo se organiza, forma instituciones, forma gobiernos para servir al pueblo. El presidente tiene un staff y él
preside ese poder con su staff. Así es. Pero el pueblo es el que manda. Así es. O el que debiera mandar. Claro, yo debo confesarte que cuando yo escuché hace muchos años la primera vez la palabra primer mandatario, yo en forma ignorante pensaba que se le decía primer mandatario porque es el primero en mandar. Estaba yo totalmente equivocado. Cuando hay un mandatario es porque hay un mandante. Y en este caso, el mandante es el pueblo y el mandatario es el presidente, es el que obedece al pueblo. Sí. El presidente es un empleado del pueblo. Entonces tenemos que entender lo que dice nuestra Constitución, de que el pueblo es el que manda, el pueblo es el soberano y los gobernantes tienen que servir al pueblo. No es al revés, no es llegar al gobierno para servirse, como llegó Echeverría, como llegó López Portillo, como llegaron Fox, llegaron a servirse del gobierno, no, o servir al interés político, al interés económico, no. El gobierno es para servir al pueblo. El pueblo crea esa institución del gobierno y la instituye para su servicio. Claro. Y entonces la deformación que hemos padecido a lo largo de muchos sexenios es que llegan al gobierno y se sirven del gobierno para sus intereses y para enriquecerse. Compadre, de todas maneras, Juan, te llamas. Y el caso es de que el que llega al poder empieza a hacer ciertos caprichos. Hemos visto presidentes que llegan con ciertas muy buenas intenciones, la oferta de sus campañas políticas, las promesas y todo lo que conlleva esta parafernalia. Pero vamos al punto. Todos ellos tienen, como tú bien los estás tipificando, en el caso de Díaz Ordaz, que es un genocida, en el caso de Echeverría, que es un autoritario, y en el caso de López Portillo, que es el siguiente, es cierto que fue un presidente que tenía el genio de hacer cosas a su antojo, ¿no? Sí, que involucra a sus amigos, involucra a su familia, involucra a todos, ¿no? ¿Cómo lo tipificaste? López Portillo en cierta ocasión decía, la corrupción es el lubricante del sistema. Hazme el favor, ¿no? Es decir, aceptando que la corrupción forma parte y que es necesaria para ahora que llega un López Obrador y dice, otro López, y nos dice la corrupción hay que acabar con ella. Y desde luego hay que combatir a la corrupción. Yo estoy de acuerdo contigo en cuanto a muchas cosas que se están dando ahora y concuerdo con algunas cosas de la política de López Obrador y otras no, que son totalmente sacadas o no comprendidas ni por su propio gabinete. La corrupción es un monstruo de millones de cabezas, ya no decir de 1000 cabezas, ¿no? De millones de cabezas. Está en todos lados la corrupción y la impunidad, ni qué decir. Él está luchando contra un monstruo que ni siquiera conoce. Tal vez tiene nociones de lo que es la corrupción, pero la corrupción es algo tremendo, ¿no? Es algo que profundamente arraigada y es prácticamente cultural, como se ha dicho, ¿no? Durante muchos años. Yo estoy de acuerdo en que se vaya minorando esa situación de la corrupción, sobre todo en las esferas gubernamentales, como él está tratando de hacer. La impunidad es otro de los detalles que pues, se sigue dando con gobernadores, se sigue dando con legisladores, con ministros, como acabamos de ver. Y todas estas cosas nos están indicando de que es una lucha muy, muy fuerte. Que si no tiene al pueblo, simple y sencillamente va a tener un fracaso en ese aspecto. Si quiere transformar al país, el camino es con el pueblo y para el pueblo. Es decir, no hay de otra. Así las tres anteriores transformaciones fueron gracias al pueblo. Entonces esta cuarta transformación tiene que venir del pueblo y salir del pueblo, porque la lucha contra la corrupción es una lucha a largo plazo. No la va a concluir, la tiene que iniciar él, pero no la va a concluir porque es un fenómeno, es una enfermedad que ha azotado al país desde siempre. Y como tú dices, efectivamente, no es solamente la corrupción, sino la impunidad, ¿no? Como vemos que hace unos días decía Gómez Montt que él no presionó al ministro Saldívar, pero sí fue a decirle, él lo confesó, Gómez Montt, que él fue como abogado y le fue a decir que había un acto de injusticia que se iba a cometer y que
debía cambiar su postura, y el ministro Saldívar no la cambió. El ministro Saldívar se mantuvo firme, dijo que sí había responsables, y cómo era posible que no hubiera responsables en el proyecto de resolución que votaron en la Corte, ¿no? Esto demuestra que también en la Corte hay una situación ahí de corrupción y que no se manejan de manera independiente al Ejecutivo. Es decir, ahí los poderes deben ser autónomos, independientes, el poder ejecutivo en manos del presidente, el legislativo en manos de los legisladores, sin recibir líneas, sin ser empleados del Ejecutivo. Y en la Corte los ministros no deben recibir línea de nadie, ni recibir presiones de nadie. Ellos deben aplicar la ley, ellos son garantes del cumplimiento de la Constitución. Pero cuando tienen coro, pues están, ¿no?, inmersos en la corrupción, porque la corrupción ha permeado todos los sectores. Al frescobote. Bien, pues compadre, hemos hecho algún comentario inicial de la entrevista.com que estamos retomando contigo, pero vamos a tener la oportunidad de hacer este ejercicio con mayor frecuencia. Tendremos temas muy interesantes que les puede a ustedes parecer un poquito sacada de la cabeza de alguien calenturiento, pero no, son realidades que se van dando y la gente y el pueblo lo sabe, y los que no aceptan estas cosas es porque tienen intereses muy particulares. Bien, compadre, muchas gracias, pero antes de irte, el genocidio, el autoritarismo, la frivolidad, la ineptitud, en el caso del presidente Miguel de la Madrid, el que siguió fue el de Salinas. ¿Cuál fue? El latrocinio. Latrocinio para que quede en la memoria de la gente. Luego de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas, vino Zedillo, el entreguismo, y luego de ellos viene Fox, pues la irreverencia. Irreverente. Y aquí anotándolo, porque aquí sí, así tiene que ser esto. La tinta más beligerancia. Después de beligerancia, de Felipe Calderón, la guerra, la mal llamada guerra. Y el último, el de las terribles estupideces, que no hay otra palabra, pero la estulticia de Peña Nieto. Esta última es la que tenemos que remarcar, estulticia. Búsquenla ustedes de donde crean, agarren su celular, ahí hay muchas oportunidades de poder. Estulticia. La estulticia es algo que dejó hacer, desmadró el país. Pues sí, le otorgó el águila, la condecoración máxima al yerno de Donald Trump. Así es. Bien, pues muchas gracias, compadre. Encantado, muchas gracias. Seguimos pendientes. Y a ustedes, gracias por el aguante.